Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer programa de Herramientas de Consciencia. Para quien no me conozca, soy Micaela, terapeuta especializada en ángeles. Y hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, una amiga querida, que es Ana Segura. Ana Segura tiene una gran formación, lleva más de 10 años pasando consulta. Ella está especializada en bioneuroemoción, estudió con Corbera, medicina germánica, hipnosis clínica, hipnosis regresiva y un montón de cosas más. Todo herramientas para hacer que nos sintamos un poquito mejor. Pasa consulta en la ciudad de Zaragoza, en Madrid, en Ejea de los Caballeros y por supuesto online, para todos los que estéis lejos y necesitéis una ayuda a distancia. Luego acordaos que os dejaré debajo del vídeo sus datos de contacto para que le podáis consultar cualquier cosa o pedirle una cita. Y bueno, nada, le vamos a dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy. Hola, Ana. Hola, Micaela, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, hermosa? A ver, lo primero, enhorabuena por crear este espacio tan útil y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Muy generosa por tu parte el dar espacio también a otro tipo de terapias o de tratamientos o de fórmulas para lo que es el desarrollo de la consciencia. Gracias a ti por querer estar hoy aquí y explicarnos, pues eso, nuevas técnicas o herramientas precisamente para eso, para ampliar la consciencia y para que la gente se pueda sentir cada vez mejor. Lo primero que te quiero preguntar, porque yo no lo distingo y he leído, pero no lo distingo, es la diferencia entre bioneuroemoción y biodescodificación. A ver, Micaela, lo primero que quiero decirte es que yo no represento a nadie, a ninguna escuela, ¿vale? Es cierto que yo estudié con Enrique Corbera toda la formación y también hice seminarios con Salomón Sellán y luego todo lo que me he ido formando yo, además a través de libros, vídeos, conferencias y demás. Desde mi punto de vista, la diferencia entre bioneuroemoción, biodescodificación y psicosomática clínica es un poquito para entendernos como la marca, ¿sabes? O sea, todos tienen un denominador común que yo diría que es la biodescodificación, que partió de Marflex y de la escuela francesa, y luego Enrique Corbera, a través del curso de Milagros, hizo un trabajo excelente de adaptación, Salomón Sellán también, que además es médico francés, y además incorporó también lo que es el transgeneracional, el estudio del transgeneracional. Y luego está Descodificación Biológica Original, que es de Ángeles Walker, que también es una persona estupenda. Yo creo que al final uno aprende de sus maestros, pero luego tú lo vas adaptando a tu propio estilo, a tu propia sabiduría, a tu propio conocimiento, tu propia experiencia personal, porque a diferencia de no sé, digamos, lo que es la psicología, que es un poquito más conductista, más cognitiva, más del comportamiento, pues aquí esto va más allá. Ya vamos a temas como más trascendentes. Tocamos un poquito la mente abstracta, lo espiritual, lo que va más allá de nuestra existencia, lo cual a mí me resulta muy interesante. Muy interesante porque si no nos quedamos un poquito cortos. Entonces, como te digo, yo no represento a nadie, pero sí que podría decirse que lo que trabajo y lo que hago es la biodescodificación. Está muy basada en la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica, para los que no lo conocen, me parece brutal el descubrimiento que hizo un médico, un señor que se llamaba Hammer, que voy a pedirle a todo el mundo que no lo busque en Google, porque va a aparecer cosas críticas total, ya sabes lo que pasa, Micaela, ¿vale? Pero fue un descubrimiento brutal, porque entonces es como si dijésemos que la biodescodificación o el trabajo que yo hago, lo que hacemos es tener en cuenta los códigos físicos. O sea, el cuerpo siempre te está indicando a través del síntoma o a través de la enfermedad, siempre te va indicando cuál es el conflicto biológico, del inconsciente biológico que tú no resolviste o no resuelves.
Entonces lo intenta resolver la naturaleza o la biología a través del órgano que cumple esa función. Entonces, como te decía, el doctor Hammer para mí hizo un gran descubrimiento porque se dio cuenta que la enfermedad no era un mal de la naturaleza, ni era el fruto de la mala suerte, sino que él con su experiencia clínica y los miles y miles de casos que llevó y el estudio y los esquemas que hizo, se dio cuenta que había una relación entre el cuerpo físico, el cerebro, que es como si dijésemos el ordenador, que es el que recibe la orden, y la psique, que es como, digamos, el inconsciente biológico. Una emoción muy primaria, muy animal. Ajá. ¿Vale? Entonces, le llamó la triada, ¿no? Una relación. Tú recibes un impacto emocional que no resuelves, por ejemplo, un miedo a ser atacado, o una pérdida, o un sentimiento de abandono, y digamos que si no lo compartes, si no lo expresas, si no le das solución, el cuerpo, a través del el cerebro, que es el ordenador, eligiendo la parte del cerebro que le corresponde, busca la capa embrionaria y el órgano que cumple esa función y entonces lo intenta resolver por ti. Y eso le llamamos enfermedad. Lo que pasa es que ya sabes lo simplistas que somos las personas y más en los medios de comunicación masivas. Sí. Que de repente alguien dice una frase, entonces quieres decir que es una emoción, entonces tú te pones enfermo por tu culpa o por una emoción. No, perdona, las cosas no son tan simples. Y además no es una emoción, porque los puristas de nueva medicina germánica, y además tienen razón, en mi opinión, no es una emoción, digamos, secundaria, la que podemos contar a una amiga, la que podemos contar en familia, sino es algo como muy, muy primario, muy inconsciente, muy animal. Con lo cual, imagino que las personas que acuden a tu consulta, muchas no sabrán lo que les pasa, no es que tengan identificado, tengo este problema y me viene de aquí. Efectivamente. Yo como tampoco me he hecho nunca publicidad a través de las redes ni nada, es verdad que yo llevo muchos años trabajando, pero con el boca a boca. Entonces, hay muchas personas que simplemente les ha dicho a alguien, acude a Ana, y entonces en la consulta yo siempre les pregunto, ¿qué te duele? ¿Hay algo que te duela? ¿Tienes algún síntoma físico? Pero no porque nosotros nos dediquemos a curar. Es la persona la que sana. Es porque al decirme, pues, qué es lo que le pasa, cuál es el síntoma, digamos que el cuerpo nunca se equivoca. El cuerpo nunca se equivoca, está directamente conectado con tu inconsciente biológico. Entonces te da una pista, un raíl muy claro y muy determinado de cuál es el conflicto que tiene la persona que no resuelve. Porque si tú le preguntas a ella, ¿qué te pasa? Ella te cuenta su película, su historia, que en realidad es su interpretación de su historia. Que en realidad no es, porque si la supiese qué es eso, de dónde le viene, la habría resuelto. Pero a través del síntoma físico sabemos cuál es el conflicto que no resolvió y que sigue todavía latente y que no resuelve. Porque todo lo que no resolvimos en el pasado nos aparece en el presente, aparece en nuestro destino, pues, o a través de una situación, una relación interpersonal que me produce conflicto y que muchas veces se repite, o también lo muestra a través del cuerpo físico. Como una Lo muestra a través del cuerpo físico, a través de la enfermedad. Claro, pero la medicina tradicional, digamos, trata el síntoma, pero no el origen que te ha llevado a enfermar, ¿no? Así es. Entonces nosotros, digamos que yo no curo a nadie, sino que eso lo que me sirve es para averiguar cuál es tu situación, qué es lo que no resuelves, qué es lo que te pasó. Y es una información muy precisa. Luego, por supuesto, también la persona también te cuenta y te habla. Lo que pasa es que trabajamos desde el cuerpo emocional, siempre. No desde la mente cognitiva, sino desde el cuerpo emocional. Ya sabes que tenemos un cuerpo físico,
tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Pues están entrelazados todos. Están entrelazados todos. Hablando de que tú decías, Micaela, de la medicina, a mí me da mucha lástima. La medicina me parece que ha hecho unos avances brutales, brutales, sobre todo lo que es en cirugía, Sí. y en la medicina de urgencias. La medicina ortodoxa es la medicina más reciente. La medicina clásica es la de toda la vida. La ayurvédica, la medicina china, que es la energética, esa es la que lleva miles de años. Y esta es muy nueva y se fundamenta en la otra. Pero sí que es verdad que se han hecho grandes logros. O sea, se salvan vidas. Se salvan vidas. Pero desde mi punto de vista, tendrían que trenzar, o sea, entrelazar los conocimientos de lo que es la consciencia, el cuerpo emocional, que es que además es que lo tenemos todos, es que es así. El que diga incluso el cuerpo espiritual o la parte espiritual, lo que es la mente abstracta. Los cuatro Entonces, el que cuerpos. diga, no, es que yo no soy espiritual, mentira. Todos lo somos, ¿no? Todos, hasta los malos. Bueno, algunos de esos no tienen alma. No sé, yo la verdad es que en eso siempre he dudado mucho. Me ha parecido como muy, no sé si es que les han roto el alma, estas personas que han hecho cosas tan brutales, o que realmente han venido sin almas, que esos temas ya son Eso es tela, para ¿eh? otra Tú los conferencia. conoces mucho mejor que yo, Micaela. Para otra conferencia hablar de portales orgánicos, ciclones y estas cosas queda para otro día. Muy Pero bueno, interesante, muy interesante. Me encanta, a mí me encanta todo lo que es lo intangible. Además es que es muy curioso porque hay personas que, que se fundamentan solo en el cuerpo físico. Y el cuerpo físico es el, digamos que es el último de todos, que es el más denso y es el que menos sabe. El cuerpo físico, o sea, hay una raíz que es la que crea los frutos. Entonces, como tú bien decías, digamos que nos falta ir a la raíz de cada problema, de cada síntoma, de cada enfermedad, en qué momento se originó, se constituyó, para qué me está pasando esto. totalmente. Y lo bueno es que cuando lo descubres, es que eres más feliz. Es que descubres cuál es tu camino, tu sendero, porque muchas veces andamos confundidos. Y sin embargo, a través del cuerpo, del síntoma, escuchándolo, viendo lo que me está diciendo, es que puedo descubrir cuál es mi camino, con lo cual es muy fácil. O a través de esa relación interpersonal, relaciones de pareja, con amigos, de familia. Ya sabes que la familia es el gimnasio. Los Donde, espejitos, todos. ¿eh? Los espejos. Los espejos, sí, sí, sí. Lo que es la proyección. Para mí, cuando hay ya una enfermedad física, es el último grito del alma. Sí, Es mi así es. teoría, ¿vale? Yo creo que muchas veces las enfermedades se originan en el alma precisamente. A ver, no en el alma de que venga enferma, me explico, sino que cuando tú vienes totalmente desconectado de tu plan de vida, de para qué encarnaste aquí, de tu corazón, de lo que realmente te hace ilusión, del disfrute de la vida, es cuando pasa luego al campo emocional, luego al mental, que no le haces caso ni a uno ni a otro, pues te mandamos una enfermedad. Y de hecho hay gente Efectivamente. que ha pasado enfermedades graves y eso le ha cambiado la vida. Es triste Así es, tener que así es. pasar por un cáncer para que veas la vida de otra manera, pero esto sucede. Exactamente. Pero si además te acompaña una persona que conoce lo que es la nueva medicina germánica, que es la parte biológica, es la parte para mí más científica. Y digamos que, y además te acompaña a, digamos, a resolver aquello, lo que te está diciendo, pues por supuesto te coloca en un lugar que de la otra manera no estarías. O sea, que no solo es, bueno, paso un cáncer, me doy cuenta de lo importante que es la vida, de que lo que más importante es mi familia, de que me he podido morir, no, va mucho más allá. Sí.
Conectarte con porque quien tú eres, el ser de luz que eres, quien viniste a ser aquí. sí, sí, Mm. efectivamente. Vamos, que deberíamos hacernos todos una sesión de bio al menos una vez en la vida, creo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Biodescodificarte, que no deja de ser más que desprogramarte, conocer cuáles son tus programas limitantes, en qué momento se constituyeron y resolver. Es que una consulta de biodescodificación es muy completa, es muy brutal. No hace falta, bueno, yo digamos que las herramientas que utilizo en una consulta es primero plantear cuál es tu situación personal, cuál es tu problema, qué es lo que nos resuelves y contar un poquito tu historia. Y luego, partiendo de la situación conflictual, es tirar hacia atrás en el tiempo. Es como un rail. Hay una emoción, pero una emoción profunda, que si tiras de ahí, te va llevando a otra, y luego a otra, y luego a otra, y vas al origen. Digamos que la biodescodificación se podría definir un poco, yo lo diría como que partiendo de una situación que se repite en tu vida o que no resuelves y teniendo en cuenta los síntomas físicos, si es que tienes, hay personas que no las tienen, ¿vale? Es ir a buscar el origen, localizar el origen, pero no solo a lo largo de tu existencia, sino lo que ocurrió cuando estabas en el vientre materno, que se llama proyecto sentido gestacional, porque es un proyecto de vida y es el 80% de las situaciones que vamos a vivir, se constituyen allí, ¿vale? Entonces ir a buscar el origen, no solo en tu vida contemporánea, sino también en el vientre de la madre y más allá de tu existencia. O bien a través de un estudio, que siempre lo hago en la primera consulta, de lo que es tu transgeneracional, el estudio del árbol genealógico basado en psicogenealogía. ¿Por qué? Porque allí lo que vemos es cuál es tu mapa, cuál es tu epigenética. Vale, tú estás viviendo esto, pero vamos a ver si lo has heredado, porque las células llevan memoria, ¿vale? Digamos que en la naturaleza le importa la especie, no el individuo. Entonces estamos todos conectados, heredamos información, no solo el color de los ojos, el color de la piel, también heredamos situaciones que no se resolvieron, que se han quedado ahí. Un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Muy probablemente es posible que, de acuerdo con lo que yo estoy viviendo, es posible que aquel ancestro lo vivió y yo lo estoy repitiendo. ¿Para qué? Para resolverlo. Porque la naturaleza quiere que avancemos, que la especie progrese. Entonces estamos en conexión. Y tú dices, sí, pues vaya, pues qué mala suerte. Las personas suelen decir, entonces, ¿qué pasa? Que si mi bisabuelo vivió tal, o sea, que es que yo voy a tener que cargar con eso. No es esa la lectura. No es esa la lectura. Es que tu alma eligió en esta existencia experimentar esto para tú crecer en conciencia. Y tú lo elegiste. Entonces, digamos que ese es tu plan pedagógico, diseñado para esta vida. Y al resolverlo, tú eres más feliz, creces, evolucionas, sientes más paz. Es así. Bueno, de hecho hay personas, las que llamamos las ovejas negras, que vienen precisamente a hacer una sanación del árbol e incluso que luego no tienen hijos porque vienen a cortar y a limpiar todo ese árbol podrido y hecho un Cristo Sí, donde estaban metidos. Yo me sí. considero oveja negra, no sé si alguna vez tendré hijos o no, pero vamos, yo sé que viene con la motosierra, run run, a meterle ahí mano a mi familia, eso lo tengo claro. Bueno, yo he trabajado con Ana y os la recomiendo muchísimo, ahí estuvimos trabajando con el árbol y seguramente tendré que volver a ella en otro momento, porque todos estamos en continuo aprendizaje.
sea que vamos, que hay pues lo que hablabas un poco, ¿no? Del proyecto sentido de esa alma que viene a sanar el árbol o que viene a cortarlo o en fin, lo que sea. O sea, el tema del útero ya da para otra conferencia, hablar del útero. Sí, el Las proyecto mujeres... sentido gestacional. ¿Para qué hemos sido diseñados? Igual que cuando diseñas una mesa y dices, bueno, o una casa, ¿qué función va a hacer? ¿Va a ser una granja? Vale, pues la voy a crear así. De la misma manera nos construimos nosotros. Cuando estamos en el vientre de la madre, digamos que tenemos independencia celular, pero no cognitiva. Entonces nos construimos físicamente a través de las capas embrionarias con la bioquímica de la madre, que las emociones, los pensamientos, digamos que están en conexión con cada una de las células y de la bioquímica de la madre. Y físicamente me construyo con eso. Pero mi personalidad también. Pero no estoy condenado a eso. O sea, la buena noticia es que como todo esto está en el inconsciente, y el inconsciente ya sabes que es la parte del iceberg que está debajo del agua, que es enorme, Un 90%. un 90% de mi mente, como decía Carl Gustav Jung, le llamo destino y es o casualidad y no es casualidad. O sea, el inconsciente siempre quiere ser consciente y entonces siempre aparece en mi destino. Entonces digamos que ahí está todo ese depósito en el inconsciente. Afortunadamente, a través de una relajación profunda, de una PNL, una programación neurolingüística, una hipnosis, podemos acceder ahí, porque esa memoria se quedó ahí y vamos al vientre de la madre y lo volvemos a revivir y a contar y a sentir. Una emoción es una necesidad biológica que está sin satisfacer. En el momento que yo le doy una solución, una satisfacción, se resuelve. Pero entonces se resuelve en el presente, yendo al pasado. Pero la repercusión es en mi día de hoy. Porque para el inconsciente el tiempo no existe. Todo es presente. Si yo te digo que me cuentes un viaje que hiciste hace 5 años y te lo pasaste estupendamente, tú estás generando sustancias químicas de felicidad y tu cuerpo y tu mente lo está reproduciendo exactamente igual que si lo estuvieses viviendo ahora. No distingue. Entonces, de esa manera podemos ir al pasado y cambiando la emoción, digamos que cubriendo esa necesidad, lo resolvemos en el presente. Se traduce en el presente. Luego también el inconsciente tiene la característica de que no distingue entre lo real y lo virtual. Porque tú dices, vale, sí, pero eso es algo del pasado, pero yo sé que estaba en el vientre de la madre, o que tiene que ver lo de mi abuelo, o lo de mi... A ver, esto es como cuando tú ves una película y lloras, porque te emocionas. Y tú dices, sí, sé que es una película, pero no puedes evitar llorar. Porque el cuerpo emocional no distingue entre lo real y lo virtual, se activa igual. Y si tú en ese depósito se refleja, se proyecta lo que estás viendo en la peli, tú te emocionas porque está en ese depósito. Y a lo mejor la compañera o el amigo con el que estás no, porque no tiene nada que ver en su, digamos que en el depósito de su inconsciente no está aquella vivencia. Entonces no resuena, entonces no se emociona. Sí. Entonces a través de estas herramientas podemos ir al pasado mucho más allá de mi existencia, porque yo tengo información en mi inconsciente de todo mi transgeneracional y de mis otras vidas. Muchas veces no sabemos si estamos hablando de una vida anterior, que no sabemos si existió o no, pero aparecen en las hipnosis, o incluso aparece la vida de un bisabuelo. Te colocas en el lugar del... Yo le acompaño a la persona a colocarse en ese lugar, vive lo que vivió el bisabuelo y lo resuelve, le da una solución. Bueno, muy efectivo, muy brutal. A mí me parece muy interesante. ¿Qué tipos de...? Porque yo creo que esto es interesante para quien no sepa lo que es. ¿Qué tipos de proyectos sentidos podríamos traer para que la gente se ponga un poco en situación? Yo conozco, por ejemplo, el niño bastón, que es el cuidador de los padres, ¿no? Que es creado. ¡Terrible eso!
que son luego personas que normalmente no tienen hijos, no tienen su propia familia, se quedan cuidando a sus padres hasta que envejezcan y que han sido creados por sus padres a nivel inconsciente, ojo, no estamos aquí Así es. para nadie, pero para cuidar de ellos. ¿Qué más cosas, qué más proyectos sentidos? A ver, está, como tú dices, el niño bastón, que muchas veces suele ser el último, el que ha venido de imprevisto, que no era buscado, es el bastón para la vejez, porque inconscientemente la madre o el padre, pero sobre todo la madre, piensa, bueno, este es el que nos va a cuidar. Y luego lo lleva siempre, siempre, siempre. Y además, curiosamente, crea una relación muchas veces entre madre e hija, sobre todo con las hijas, ¿no? De un sentido de la obligación. Del resto de mis hermanos no se ocupa de mis padres y yo sí. Y no sé por qué lo hago. Y la madre es la que cuenta siempre con ella. Pero además hay veces que hay una mala relación, pero es como un sentido inconsciente de la obligación. En el momento que solo liberas, te das cuenta, tomas conciencia, lo haces ya libremente. Escoges, eliges. ¿Vale? Entonces, aparte del niño bastón, está el niño pegamento, que es el niño pegamento es los padres se quieren separar, les va mal y dicen, oye, si tenemos un hijo, a ver qué tal nos va. Este niño siempre va a estar uniendo va a ser, digamos que, pues no sé, tipo coach, tipo mediador. Siempre va a buscar la ecuanimidad, son personas que normalmente no se suelen enfadar, siempre van buscando el término medio, la conciliación, que no me salía la palabra. Son personas conciliadoras. El niño pegamento. Está el niño payaso, que es pues la típica familia que está pasando una tristeza y dicen vamos a traer un niño al mundo para que nos dé alegría. Y este es el niño que luego nunca le cuesta mucho. O sea, tiene un problema, pero es que siempre tengo que estar divirtiendo a mis padres y es algo inconsciente. Siempre se está riendo, siempre tal. Y bueno, no sé, no me surge ahora ninguno más. Niño pegamento, el bastón. Hay muchos proyectos sentidos. Bueno, suficiente, yo creo, para entender. Exacto. Y para que también las personas y los que nos estéis viendo, antes de tomar la decisión de ser padres, tiene que ser una decisión muy profunda, muy consciente, y luego ya si eso... A ver, Micaela, eso es muy difícil. Sí, mira, si nos pensásemos tener hijos no tendríamos, ya te lo digo yo. Si buscamos el consciente para tener hijos no lo tenemos. No, seguro. Es más, yo creo que es algo biológico, que te lo da la naturaleza. Es como que un deseo de reproducirse, de dejar la semilla. De procrear. Yo creo que es muy de mamífero. Y luego ya resolveré. Bueno, pero tienes la opción de plantar el árbol o escribir el libro antes del niño. Pero bueno, luego aprendes mucho, ¿eh? Luego aprendes mucho. Yo tengo 2 hijas y son completamente diferentes la una de la otra y es verdad, aprendes mucho. Pero es verdad que lo de ser madre, para mí, no tiene ningún mérito. Soy una buena madre, perdona. El cerdito de la granja también, ¿eh? Y el perro. O sea, es algo que lo llevamos en el inconsciente biológico. O sea, nos sale el instinto de protección. Es más, normalmente tenemos que aprender a distinguir, a soltar. Bueno, yo cuando me encuentro con mujeres en la consulta que tienen muchos deseos de ser madre, yo lo que les digo es que aparte de ser madre biológica, hay muchas formas de ser madre. Tú puedes ser madre a lo mejor de unos sobrinos o incluso de tus peludos, de tu gato, de tu perro. Sí, totalmente. De un proyecto. Yo me considero madre de almas, no madre de hijos físicos, por ejemplo. O, no sé, pues me comprometo mucho con este proyecto para ayudar a estos niños o para ayudar al medio ambiente, incluso a los delfines. Hay 1000 formas de nutrir, ¿no? de proteger, de ayudar y de expresar esa energía. Sí. Con mis sobrinos, así es. Te quería preguntar, con todo este cataclismo que nos sucedió del encierro desde el 2020 y tal,
¿Qué ha pasado en tu consulta? ¿Se te han repetido algún tipo de problemas o has visto más casos de un tipo? Cuéntanos alguna anécdota o cuéntanos cosas que hayas visto que te haya llamado la A atención. ver, yo lo que sí que he visto en la consulta es que a cada persona se le ha despertado, se le ha activado aquello que tenía sin resolver. Normalmente las personas, bueno, la mayoría de las que me han venido a mi consulta, a todos los del confinamiento les ha servido. A ver, yo no estoy de acuerdo con el confinamiento, o sea, desde el punto de vista Sí, yo social, político, también. yo para mí no ha sido para nada una solución, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que nada sucede por casualidad y es verdad que las personas se han encontrado con situaciones que de la otra manera a lo mejor no se habrían encontrado. Entonces es como si estuviésemos viviendo una etapa en la que tenemos que dar quizás algún salto, algún cambio o algún paso, avanzar en la humanidad. Entonces es como que, digamos que cada uno le aparece aquello que se tiene que revisar para darle solución y que de esa manera puedas avanzar. Es como un me reviso el pasado, aquello que quedó pendiente. Entonces eso sí que me lo he encontrado en las consultas. Pero vamos, nada más. Luego cada persona ha vivido esta situación de una manera diferente. Bueno, en realidad es un salto de conciencia. O sea, estos empujes, que Sí, son como un parto, es para que la gente despierte, eso es, cada uno dentro de su dificultad, ¿no? Entonces, eso es. ha servido para eso. Todo esto, digamos que todo esto de marcar las distancias, que no nos acerquemos unos a otros, que llevemos la boca tapada, todo esto es para que nos demos cuenta de lo contrario. A mí me da la sensación, Micaela, y igual me equivoco, que todo esto va a ser para bien, para todos los que nos dedicamos a este mundo que tocamos lo intrascendente. Es que es tan importante lo intrascendente no, lo intangible, lo trascendente, precisamente. Pero es lo intangible. O sea, qué importante es. Sí. Digamos que marca mucho más todo, o sea, para que exista el mundo físico, primero existe a un nivel imaginario, intangible. Para que haya un resultado siempre tiene que haber primero una causa. Entonces, yo creo que todo esto es como un apretar para que nos demos cuenta de que la solución a nuestros problemas no depende tanto de papá Estado y mamá Seguridad Social, ni del entorno, ni de los estados, ni de los estamentos sociales, sino que depende de ti. Tú tienes que tener tu soberanía. Tú tienes que ser tu creador de tu realidad. Entonces, muchas veces cuando te están apretando y te están quitando todo eso, es cuando te das cuenta de que estaba ahí y entonces la quieres recuperar. Yo creo que llevamos mucho tiempo cada vez más buscando la solución fuera, en lo físico. Dame una pastilla, me duele esto, no me hagas cuestionarme nada, dame una pastilla que me lo solucione. Yo no te digo que la pastilla no sirva, por supuestísimo. Si a mí me duele mucho la cabeza, me voy a tomar una pastilla, pero luego me voy a preguntar, ¿para qué me duele la cabeza? ¿Por qué me ha venido ese dolor? Porque el cuerpo es perfecto. El cuerpo no enferma. Entonces, yo creo que estamos en un exceso de desconexión con nosotros mismos. Y esto sirve o nos va a servir para, digamos que dar un salto cuántico y empezar a plantearnos que nosotros tenemos el poder dentro de nosotros y que lo que nos ocurre en el cuerpo físico tiene que ver con nosotros. Sí. ¿No te parece? Sí. Entonces yo creo que todo este tipo de trabajos que hacemos, de acompañamientos, yo creo que van a resurgir.
Sí, porque precisamente la gente lo que más va a necesitar es aquello que están evitando en nosotros, que es, por ejemplo, el contacto humano. Exactamente. Cuando hablabas además de que somos mamíferos, ¿vale? Somos mamíferos, pero precisamente por eso hay muchas cosas que forman parte de nuestro lado, entre comillas, animal o más físico, que es el tacto, que son los abrazos, que son los besos, que son la mirada, el escuchar, el ver a la otra persona con la cara descubierta, evidentemente no. Es obvio, Micaela, es obvio. Un bebé se Es puede que morir hay si no lo cosas que es que abrazan. nada que las pienses un poco, dices, vamos a ver, tú imagínate a un niño que desde pequeño lo metes a una guardería, le pones una mascarilla, le pones unos guantes, le pones gel hidroalcohólico, todo el día. Ese niño en un futuro va a estar enfermo. Y además no va a aprender de los demás. Es que los gestos de la cara, tal. Entonces, bueno, no sé, es que hay cosas que no se explican, no se explican. Un bebé que no es acariciado, un recién nacido, se puede morir. Se Yo puede no sé si morir. esto la gente lo sabe, pero se Así puede es. morir literal de no recibir el amor y el calor humano. O sea, Nosotros sabemos que existimos gracias a que alguien nos ha tocado. Si no, no lo sabríamos. El contacto físico es tan importante que el contacto físico, que además también es el visual, o sea, que muchas veces no es tocarte, muchas veces es una caricia de una palabra, una mirada, pero sí que es verdad que necesitamos el contacto físico y no tenemos que tener miedo, al revés. Nuestro cuerpo es perfecto. quizá en consulta viste mucho miedo a la muerte o miedo a enfermar o ese tipo de situaciones. Bueno, sí que digamos que el miedo a la muerte, es que normalmente las personas que vienen a la consulta ya hay algo dentro de ellas que saben que hay algo más, que hay algo más. Entonces sí que, por ejemplo, pues tuve a una enfermera que estaba embarazada, que tenía unos problemas psíquicos y estaba muy medicada, y al quedarse embarazada ella no quería seguir tomando y entonces vino a la consulta para ver si se podía resolver. Entonces sí que me han venido muchas consultas por eso. Me explico, porque la persona a lo mejor normalmente cuando sabe que ha probado lo que es o sea, no lo resuelve de la manera fácil, que es a través de la medicación, a través de solo del cuerpo físico, entonces busca una respuesta más allá. Entonces es cuando, digamos que sube al piso superior, está en la mente concreta y entonces se sube al piso superior, que es la mente abstracta, que la tenemos todos, que es la que se hace preguntas un poquito más existenciales. ¿El por qué me sucede esto? ¿El para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que desde que el hombre es hombre se las plantea. Sí, lo que eran los filósofos, que ahora está tan denostado todo esto y siempre nos hemos preguntado, ¿y es necesario? Yo entiendo que a Así lo es. mejor la gente no se ha preguntado nunca eso. Yo con 13 años se me preguntaba, ¿pero quién soy y qué hago aquí? Mucha gente no. Pero en este momento en el que te sitúan, estamos en una etapa para mí crítica porque el crecimiento es exponencial. Lo que antes a lo mejor te llevaba meses o años hacer un cambio, ahora mismo los cambios se dan así. Tú trabajas pues esto con bio, con una constelación familiar o con cualquier terapia y el cambio en tu vida puede ser instantáneo. Es solo que te pongas a trabajar en ello. Entonces es una oportunidad enorme para que la gente crezca, para que sea más feliz, para que se sienta más plena y se transforme. Yo he tenido muchas más consultas, ¿eh? Además, lo bueno y lo curioso de mis consultas es que vienen personas totalmente agnósticas que no conocen nada de esto, nada. Alguien les ha recomendado, además, no sé por qué es mi especialidad. Las personas que son más, digamos, son más cognitivas, funcionan más desde este plano. Yo les explico, siempre les explico, porque es verdad que digamos que necesitamos también entender. Sí. O sea, desde la mente cognitiva, desde la mente racional, nosotros somos seres racionales. Necesitamos darle una explicación a las cosas. Entonces yo siempre explico.
en qué consiste una consulta, el por qué tú resulta que tienes puedes tener, por qué te voy a realizar el árbol genealógico, para que vamos a mirar cuál es tu mapa, cuál es tu epigenética. En los animales existe. Sabemos, por ejemplo, que los elefantes ahora están naciendo algunos sin colmillos. Para que no se los arranquen, pobrecitos. Y mira que los colmillos son útiles para ellos. Sin embargo, la naturaleza, que es sabia, hace una adaptación. Y entonces, para que no los maten, es más importante que no pierdan la vida. Ya están naciendo algunos sin colmillos, que además se suelen colocar en la manada alrededor. Entonces, lo mismo tú puedes heredar una historia de algún abuelo, de algún bisabuelo que no se resolvió para que se produzca la adaptación a la especie. Pienso que sobre todo cuando se te repite un patrón, ¿no? Pues repito siempre el mismo problema con el jefe o el mismo tipo de pareja o tengo un problema de abundancia económica que siempre estoy con deudas o no me llega el dinero. Para esto la bio es muy útil, ¿no? Para ver si algo se está repitiendo, hay que tirar del hilo, ¿no? Ver si viene de un abuelo, yo qué sé, pues es que no tengo dinero porque mi abuelo resulta que robaba en la guerra civil. Yo de esto conocí un caso, que el señor se dedicaba al extraperlo y luego no había manera de que el bisnieto pues tuviera dinero, por ejemplo. Sí, hace poco me pasó en una consulta una chica que vino que tenía... había vivido recientemente como 3 traiciones muy grandes. En el trabajo, personas, amistades, que le habían traicionado. Entonces, en la segunda o tercera consulta, bueno, en la primera consulta siempre hago, como te decía, ¿cuál es tu historia? Cuéntame qué es lo que te pasa. ¿Desde cuándo estás viviendo esto? ¿Desde cuándo te ocurre? También te hago ya un ejercicio de hipnosis que ni te das cuenta, que es una hipnosis que no es una hipnosis conductista. O sea, tú no pierdes la conciencia, tu consciente está. Lo que pasa es que estás en un estado de hiperconciencia. Lo ves todo con mucha más claridad. Es como si dijésemos que dejas un poco el cuerpo físico y accedes a ese depósito, pero no pierdes la conciencia. Lo estás viendo como en una peli. Es muy interesante. Y entonces, como te decía, lo que hacemos es cuál es tu historia, en qué momento, desde cuándo te está pasando, y ya te hago un ejercicio partiendo de cuál es la emoción que estás viviendo ahora. Ahí conecta la persona con el cuerpo emocional. Y desde el cuerpo emocional coge un raíl que nunca se equivoca. Y entonces va a la raíz, va al origen. Te va llevando una situación, otra. Y cuando te lleva el origen, es algo que viviste de niño, que lo tenías como olvidado, pero de repente aparece en ese estado de hiperconciencia, lo ves con claridad, ves los detalles, sientes lo que sentiste, con lo cual lo puedes resolver, y vas incluso al vientre de la madre, incluso más allá, a través de las posiciones perceptivas. Bueno, todo esto va surgiendo sobre la marcha, ¿no? Te lo va, como si te lo fuesen dictando, te va surgiendo, por instinto te va surgiendo el acompañar a la persona. Entonces ves cuando viene, por ejemplo, de la madre o del padre, le colocas en el lugar del padre o de la madre, y entonces te está hablando la madre, y entonces le llevas hacia atrás en el tiempo a la madre, y ella te cuenta lo que vivió la madre de niña, que luego dice, bueno, ¿y cómo he podido ver esto? Pues porque está en ese depósito. El inconsciente es muy grande. Tenemos una parte de la mente que no utilizamos y está ahí. Los animales la utilizan. Saben dónde tienen que migrar las aves, porque tienen es como un instinto, ¿no? Le llamamos instinto, pero es ese depósito del inconsciente. Entonces ahí aparece, pero con mucha facilidad. Entonces, con esa posición perceptiva la persona puede comprender lo que le pasó a su madre, pero no desde digamos, desde el intelectual, sino desde la conciencia, desde la experiencia. Entonces es lo que llamamos tomar conciencia, que no conocimiento.
Una cosa es tener conocimiento de, sí, mira, es que mi madre hizo esto y de niño me pegaba Y otra cosa es tomar conciencia, que es me pongo en el lugar del otro de verdad, porque tú tienes información de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y te puedes colocar con muchísima facilidad en su lugar, con un buen acompañamiento, y lo vives, y lo sientes. Entonces puedes cambiar el punto de vista, puedes comprender, entender, y al comprenderlo, lo liberas. Y se acabó el problema. ¿Y qué era lo que ¿Me le pasaba a esta explico? chica? Que decía Ah, sí, que es que hija mía, me pierdo. que había tenido Me 13 voy. traiciones o no sé qué. Nos quedamos Céntrame. con la Sí, intriga. ¿eh? Nos quedamos con la intriga. A ver, esta chica que tenía muchas traiciones en el trabajo y en negocios que había montado, resulta que un abuelo suyo, espera, que es que estoy intentando recordar, un abuelo suyo lo metieron en la cárcel injustamente, tenía un negocio y lo metieron injustamente denunciado por su cuñado y por su socio. Y estuvo muchos años en la cárcel, ¿vale? Su mujer embarazada y él en la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? En la sesión de hipnosis, yo simplemente le pregunto al inconsciente, ubícate en el momento en el que se constituyó esto. Y entonces de repente ella le pregunto, ¿dónde estás? Pues estoy en un sitio oscuro. Y le digo, mira hacia abajo. Y entonces mira hacia abajo y le digo, ¿qué llevas puesto en los pies? Ahí va, pues llevo unas botas. Y llevo unos pantalones. Ah, entonces eres un hombre. Sí. ¿Cómo te llamas? Y aparece su nombre. Y entonces le digo, lo empiezo a llamar por su nombre y entonces le digo, bueno, ahora vamos a revivir los momentos más importantes que has vivido. Entonces, esta persona estaba en un calabozo y le habían metido injustamente, denunciado, tenía unas tierras, se las habían quitado y le había denunciado su socio y su cuñado. Entonces, en ese momento yo le pongo en el lugar también de su cuñado y le pregunto, y me habla el cuñado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, digamos que ella era fruto de eso, porque su mujer estaba embarazada de su madre. A través del ADN mitocondrial heredamos mucho de nuestras abuelas. Cuando nuestra madre está en el vientre de la suya, se están construyendo tu cuerpo físico y se están construyendo, o sea, de tu madre y también los óvulos. Y luego uno de esos óvulos vas a ser tú. Entonces, a través del ADN mitocondrial se transmite esa información. Y digamos que está ahí, aparece en ese depósito en la mente. Entonces, revivió la vida de este abuelo, ya no recuerdo si era abuelo o bisabuelo, parece que era bisabuelo. Estuvo en la cárcel, le delató un cuñado y el cuñado, digamos que había fallecido con esa culpa. Y esto es lo que estaba sin resolver. Entonces, con las posiciones perceptivas, en el lugar del que está en la cárcel, le hace sentir cuál es la emoción que vivió, ¿vale? Para que la pueda expresar. Luego, en lugar del cuñado, en lugar del socio, y luego incluso llegamos a los momentos más importantes de su vida, incluso su propia muerte. Y después de su muerte, ¿qué ocurrió? Si trascendió o no trascendió, que estamos hablando de información. Sí, sí, sí. Y no solo de... Lo liberamos, lo liberamos. Entonces, lo bueno es que cuando la persona está en este estado, está viéndolo como si fuese una película, pero a la vez está subconsciente. O sea, no pierdes la conciencia ni haces nada que no quieras hacer, ni es que no tiene nada que ver lo que nos hablan de lo que es una sesión, de una regresión, una hipnosis, lo que es un espectáculo público, de lo que es una terapia, ¿no?
Tenemos Bueno, pendiente, entonces, al tomar conciencia de lo que le pasó y resolverlo, en el bisabuelo, sí. ella ya no carga con ello, ya está liberado. Ujú. Entonces empieza a tener, digamos, libertad en las relaciones, ya no es un programa. Ujú. Somos como ordenadores. Tú cuando te pones a trabajar con el ordenador tienes instalados un software que son una serie de programas. Nosotros exactamente igual. No solo eso, nos programan cada noche cuando nos vamos a dormir, para que por la Sí, mañana sigamos enchufados a la Matrix, por si no lo sabías. sí, Esclavo, sigue ahí comportándote. Todos conectados, o sea, nos programan por la noche. Por eso es sí. importante que al irnos a dormir nos protejamos también y ir con intención. No puedes Ujú. simplemente, me doy la vuelta, pliego la oreja y a dormir, no, ir con una intención. Por ejemplo, para los que me estáis escuchando, es muy bueno cuando os vayáis a dormir poner la intención de ir a aquellos lugares, a los mejores sitios para vuestra mayor evolución, para ir a los lugares donde podáis crecer, donde tengáis más luz, para ir subiendo, para que no vayáis, venga al astral y venga a pelearme con todos los fractales que tengo ahí, los demonios y todos juntos. Entonces, no es simplemente me voy a dormir, si es que somos eso, estamos programados. Entonces, para que Sí, la programación que te hagan sea a un nivel más elevado, digamos. sí, sí. Sí, yo lo hago, lo aprendí de Jean-Pierre Garnier. El Justo doble en el propósito. instante antes de dormirte, cuando sabes de esto que sabes que estás despierta, pero que sabes que te vas a quedar dormida, ¡pum! Ahí pones la intención. Es como pedirle a tu doble del futuro, o a tu, bueno, así le llamaba Jean-Pierre Garnier, ¿no? O el ángel de la guarda, o ¿Sí? de tu maestro, tus guías, tú como le quieras llamar, ¿no? Es ponerte en contacto para que te dé la mejor de las soluciones. Eso es, eso es. Y Que luego te te vas a bloquee ahí. despertar de otra manera también, que no simplemente a ver lo que ha pasado por la noche, te vas a despertar de otra forma. Jo, Micaela, es que este mundo es tan chulo y que se lo pierda mucha gente. No, es que yo solo, a ver, es que yo no creo, yo solo lo que toco, lo que veo, a ver, es que digamos que ese es el último plano, Sí, el físico es el último plano. pero cada día somos Los más. otros existen, pero existen en todas las personas del mundo. Por eso te digo que a mí mi especialidad son los agnósticos, los que dicen, no, si yo no. Aparte que conectan enseguida, ¿eh? Bueno, porque Con su campo emocional, con su inconsciente, conectan enseguida. eres una llave de conciencia y vienes a ¿Mm? eso, a abrir la caja de Pandora para que se hagan preguntas. Eso es lo bueno. Pero Sí, cada vez somos más. Y el otro día cuando estaba Chema, mi amigo el astrólogo, también comentó pues que vienen cambios muy fuertes y el despertar cada vez va a ser mayor porque gente que ahora no ve nada, cuando empiecen a ver cosas, porque las capacidades psíquicas van a aumentar. Y esto va a ser muy divertido. sí, ¿verdad? Hombre, cuando la gente empiece a tener sueños o empiece a ver Vamos a tener fantasmas por casa, más app, ¿no? claro, Más aplicaciones. sí, 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 porque A ver, que siempre se ha dicho que la mente utilizamos un tanto por ciento muy pequeñito. Esto lo dice la ciencia, la neurociencia. Es que además todo esto es neurociencia. Y la física cuántica también lo dice y lo expresa. Y la teoría de las micropartículas y lo que es la energía, la materia. Si la física ya le da una explicación a todo esto. uh-huh. ¿Cuándo se va a unir ciencia, espiritualidad y filosofía? Que sean uno. En la era de Acuario, que estamos yendo hacia La allí, era de Acuario, ¿no? estamos yendo hacia ahí. Pero la Yo estoy salud, contenta, ¿eh? Mira, yo con toda esta situación que decías, yo me cabreaba porque, a ver, cada uno tiene su gen, ¿no? Cada su estructura de personalidad. Yo siempre he tenido un poco de la niña rebelde, la oveja negra que hablabas al principio, ¿no? sí. Que yo en casa me planteaba cosas, me cuestionaba cosas. No, es que los domingos hay que ir a misa. Ah, ¿por qué? Oye, pues lo que está diciendo este cura no tiene nada que ver. Ay, pero ¿qué más? Me cuestionaba cosas, ¿sabes? Y también buscaba a través del mundo desconocido y tal, todo lo que está en otros planos, lo intangible. Me interesaba mucho, porque en realidad creo que es ahí donde hay que trabajar para que luego
en el plano físico se pueda materializar. Entonces yo siempre me he cuestionado cosas y cuando apareció todo esto, yo dije, no me gusta cómo lo están tratando, no me gusta, no me gusta que me tapen la boca, porque tengo un punto de niña rebelde o de oveja negra, ¿qué dices tú? Somos los raros un poco de la familia. Bueno, pero es que venimos a transformar precisamente, venimos a ayudar en ese despertar, somos llavecitas de conciencia, ¿no? Ayudamos a... Pero yo creo que como decías tú, Micaela, yo creo que va a ser bueno, porque todo esto lo tenemos todos. Sí. Digamos que la mente abstracta, que es el piso superior, hay gente que tiene Antakarana cerrado, ¿vale? Que es como el guardián del umbral, ¿vale? Hasta que no nos pasa una cosa importante como puede ser se me muere un hijo o una ruina muy gorda, es cuando las personas dicen, ostras, entonces es cuando acceden al piso superior, a la mente abstracta. Coge el problema, mételo en un cajón, ¿vale? Sube a la mente superior, a la mente abstracta, conecta con todo lo que toca la espiritualidad, que no es religión. No. Para nada, la religión es dogma. La espiritualidad es algo que llevamos todos, que lo experimentamos todos, a una capa más profunda, es más evidente, menos evidente, pero lo llevamos. Entonces, yo creo que cuando tienes un problema gordo, grande, lo que decías tú del cáncer, es cuando, un momento, esto no lo puedo resolver. Esto desde la mente cognitiva, desde la mente racional, desde la mente concreta no lo puedo solucionar, que es la que se encarga de organizar una agenda, no sé, cualquier acto cotidiano, ¿no? No, de repente te planteas cosas. ¿Y para qué me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, no a esta otra persona? Entonces, si el problema es muy gordo, vamos a hacer una cosa, vamos a meterlo en un cajón, ¿vale? Y lo guardamos. Ahora vamos a subir a la mente superior. Abrimos Antakarana, que es un término en sánscrito, ¿no? Que es como el guardián del umbral. Ahora conecta con esta parte. Entonces, en el momento que empiezan a comprender cuál es el sentido, ¿y cuál es el sentido de mi vida? El sentido de tu vida es el sentido de la vida. Descubre cuál es el sentido de la vida y sabrás cuál es el sentido de tu vida. Entonces, en el momento que descubren cuál es el sentido de la vida, que todas las personas tenemos un plan pedagógico diseñado específicamente para nosotros, en el momento que ya descubren cuál es, ya han conectado con ese otro plano, ese piso superior, que toca la espiritualidad. Entonces, ahora ya puedes abrir el cajón. Saca tu problema, la muerte de tu hijo. ¿A qué hora lo comprendes? ¿A qué hora lo vives de otra manera? ¿A qué hora tienes un sentido mucho más amplio de la vida y de la existencia? ¿A qué hora sientes más paz? Claro, pero transitar el dolor, que lo que hay detrás de ese conflicto suele ser un dolor que no has querido ver. Es difícil. Por eso la pastilla que decías antes, me tomo la pastilla o me bebo la botella de vino, me engancho al Netflix, me fumo el porrito de marihuana. Todo eso son anestesias. Eso, anestesias, parches. Que no quiere decir que se resuelva el problema. Es que se queda el pollo congelado, pero cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y el día que sale, o sea, la pastilla, además dicho por cualquier psiquiatra. Yo he escuchado a psiquiatras que merecen para mí todo mi respeto, y decirme, señores, ¿cómo se llaman? Los psicofármacos no curan. Psiquiatras prestigiosos, yo les he oído decir, los psicofármacos no curan. Esto no quiere decir que en un momento dado, cuando una persona está desbordada, le puedan ayudar, pero es una química. Esa química tú la generas a través... Yo, mira, en mis tarjetas, en mi tal, digo, la farmacia más sofisticada del mundo, este es mi eslogan, está en tu interior, porque tú tienes un sistema endocrino y unas glándulas que generan sustancias químicas, pero naturales. Y tú las puedes crear. No, pero las puedes crear. Tienes una fortaleza dentro de ti que no has descubierto.
Mira, hay personas que me preguntan, Micaela, oye, ¿tú cómo haces para...? ¿No acabas agotada? ¿Cuándo pasas 5 consultas seguidas? ¿O 6? Porque muchas veces hago 5 consultas seguidas o 6. Y le digo, pues curiosamente no, al revés. Cuando termino, estoy mucho más descansada. Primero porque estoy en mi propósito de vida. O sea, en ese momento estás como en un estado alterado de conciencia. No existe el tiempo, estás en tu esencia, ¿no? Eso por un lado, estás en tu esencia. Pero por otro lado, es que yo, la persona que tengo delante, aunque haya pasado la mayor burrada del mundo, haya sido abusada, tal, yo no conecto con esa parte, yo conecto con su potencial, esa parte que ella no ha visto, que la tiene escondida en la sombra. Entonces yo lo estoy viendo, su potencial. Entonces, como le acompaño a sacar ese potencial, yo también me nutro de ello. Entonces, digamos que no conectas con su dolor, conectas con su solución. Ujú. Y de luego lo que hecho, decías tú es que muchas veces parece que las personas tenemos que pasar por situaciones duras y a nivel grupal y a nivel social también, para que despertemos. Porque parece que cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, no nos acordamos, ay, ¿qué salud tengo hoy? Pero cuando me duele, ay, ¿cómo me duele esto? Y entonces me reviso. se puede aprender con besos, pero yo creo que parece que a los humanos nos gusta más aprender con patadas en el culo, tristemente. Y Sí, además, sí, sí. cuando no aprendes a la primera, ese aprendizaje, ese conflicto que tienes, se repite más fuerte y cada vez más fuerte hasta que llegue un momento que ya te pase el tractor por encima, o lo miras o lo miras, no hay Sí, otra. sí, sí, es como el plan pedagógico este que tiene la vida diseñada para nosotros, te hace como, bueno, si no lo has solucionado, no te preocupes, te lo vuelvo a poner para que puedas pasar de curso, pero tienes que resolver tú. Va muy bien un buen acompañamiento, por supuestísimo, Claro. pero tú lo que acompañas es a descubrir esa parte que tiene la persona que no había descubierto, que no había visto. Conecta con ella y entonces resuelve. Entonces, no es un parche, es al revés, es ir a la raíz. Y cuando tú vas a la raíz y solucionas el problema de raíz, es cuando das buenos frutos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Se me voy a necesitan poner unas más, hierbas. vale, se necesitan más médicos holísticos, más Sí, médicos que agrupen todo, que no solo si tú vas al psiquiatra porque tienes ansiedad o depresión o un duelo que estés pasando de una muerte de alguien, un divorcio o lo que sea, alguien que no solo te dé una pastilla, sino que te diga, te siente y te diga cómo has transitado esto tú o qué emoción tienes ahí. a ver, O tendrían que estar en conexión, tendrían que estar claro, entrelazados, trenzar exacto. lo que es el médico, que digamos que es como el mecánico, la parte mecánica, ¿vale? Que te ayuda, que además te da un diagnóstico. Yo siempre, si me traen un diagnóstico, mejor. Ojo, no porque cure, sino porque, o sea, en la biodescodificación no nos dedicamos a curar, Se bueno, a curan medicina ellos. germánica, sino porque a través, el cuerpo, a través de sabiendo cuál es el síntoma, cuál es el órgano, la función hacia el órgano. Entonces, ¿cuál es la función que está cumpliendo? ¿O en qué está en distonía? ¿O en lugar de en sintonía? Entonces, sabes a qué capa embrionaria pertenece, puedes averiguar cuál es el conflicto que tú no has podido resolver, como te explicaba antes. Entonces, si te dicen el diagnóstico médico, que es más preciso, hablando de a qué capa embrionaria pertenece y demás, te ayuda muy bien. Le acompañas a la persona y, curiosamente, el cuerpo hace una conversión orgánica. En medicina sabemos que 2 y 2 no son 4, porque a esta persona le doy esta pastilla y a esta otra y esta reacciona de una manera y esta de otra. ¿Por qué los dos partiendo de la misma enfermedad y no nos quedemos en la simplicidad de no, es que es positiva? No, a ver, eso es muy infantil, hay que ser positivos. Quiero decir, por supuesto que la persona, depende del ánimo que tenga, le va a ayudar, pero nosotros vamos digamos, a una capa más profunda, Uh-huh. que es a resolver. Uh-huh. Sí. Entonces, si se uniese, si una persona
se pone enferma o una situación, como decías tú, una situación que se repite en mi vida, pues siempre atraigo a hombres, no sé, a hombres el típico que tiene la mirada chispeante, canalla, porque siempre atraigo a hombres Y canallas, porque malo, siempre y malo. atraigo. ¿Para qué atraes a hombres canallas? ¿Cuál es esa parte de ti que no has descubierto, en la que entonces a la que tienes que entrar, descubrir, para qué tú te estás haciendo esto a través del otro, a través de tu pareja? La pareja siempre es un maestro y dura lo que dura la maestría. En el momento que ya se acabó la lección, pasamos a otro. No Nos existe el amor acompañamos para y toda la tal, vida. pero nos mostramos, ¿eh? No existe el amor para toda la vida. No, Puede no existe el existir, amor. pero es hasta que han cumplido la función, tanto la tuya como la de él, o la de ella, si eres homosexual, me da igual, del aprendizaje que habíais pactado. Y Estamos acostumbrados, como decías tú antes en los cuentos, que el amor perfecto es el amor de los cuentos, ¿no? De la princesa que conoce al príncipe y fueron felices y comieron perdices y todas estas cosas, que por ahí es cuando viene lo difícil. Cuando, bueno, pues digamos que nos han enseñado que una pareja que no dura toda la vida es como un fracaso y el que dura toda la vida es, ¡oh, qué éxito, yo quiero eso! No, perdona, la relación dura lo que tiene que durar. Hay personas que les dura, una relación puede durar 6 meses, como puede durar 8 años, como puede durar toda la vida. Ese acompañamiento es mientras dura el aprendizaje, nos acompañamos en vida, en este camino, aprendemos el uno del otro, nos inspiramos el uno al otro y a lo mejor luego toma uno un camino diferente y otro, y hay que dejar esa libertad de que cada uno continúe con su camino, soltar, ¿verdad? sí, porque si llega un momento en el que no estáis evolucionando a la vez, o uno ha subido de frecuencia y el otro está en otra, los caminos se van a separar, e incluso con amor. Tú puedes querer mucho a una persona y ver, ya no fluimos, ya no nos acompañamos, ya no tenemos el mismo proyecto. Y no pasa nada, no es un fracaso por eso, ni es culpa tuya, ni es culpa del otro, porque la culpa no sirve para nada, es la única emoción que nos hemos creado los humanos porque nos va el cilicio, enseñado por la Iglesia, nos gusta mucho el sadomaso, pero es que es así, es una relación de consciencia, la relación de pareja, de crecimiento. Me vas a enseñar todo aquello, toda la caquita que no quería ver de mí. Y también toda la luz, todos los fuegos artificiales que no estoy reconociendo en mí, de todas mis potencialidades, ¿no? Claro, sí. Los desórdenes amorosos, Micaela, cuando son muy fuertes, o sea, cuando me viene una persona a la consulta y me viene, es que estoy enamoradísimo, arruto con alguien, y viene, bueno, roto, o sea, rasgado de amor, ¿sabes? O sea, bien roto el corazón del todo, pero hay como, y digo, el sexo seguro que era muy bueno, y me dice, sí. Entonces, normalmente responde a un desorden amoroso de una historia transgeneracional de alguien que no pudo llevar a cabo ese amor. Fíjate. Y se rompió. Entonces, con muchísima facilidad en la consulta, ¡pac!, de repente apareces en el lugar de la otra persona, lo vives, lo experimentas, te das cuenta, tomas conciencia y de esa manera lo liberas. Y ya no es, ya no es un programa, ya has cambiado el programa. El software, es un cambio en el software. Es curioso, pero es así, Bueno, Ya sé que parece, bueno, a ti no, pero a la gente ya sé que muchas veces le parece irreal, pero es así, es así. no, pero a ver, a los ancestros desde aquí hay que mandarles un abrazo amoroso, porque muchas veces nos dejan unas manzanas envenenadas que ni las de Blancanieves. O sea, Sí. todo lo que no se ha trabajado mi abuelo, bisabuelo, mamá, papá o quien sea, me toca a mí. Y Sí, venga. O sea, y sí. en realidad Pero es no un es acto por de amor. fastidiar, es porque, digamos que, a ver, aquí hemos venido a hacer algo más que comer, beber, vestirnos, ponerte guapa, es que hemos venido a algo más, Claro, ¿no? por Hemos venido a supuesto. aprender, a experimentar, a crecer, a conocerme,
a conocerme esa parte de mí bueno, entonces a través de esas situaciones te conoces y consigues evolucionar, te descubres. O sea, puedes ir o bien irte al Tíbet y pegarte allí 3 años solo haciendo meditación, entonces empiezas a conocer el ser. O mira a mi marido, mira a mi pareja, mira a mi hija, mira a mi tal, mira a mi cual. Eso es un camino mucho más corto, porque todo es una proyección mía, todo está creado por y para mí, todo habla de mí, todo es holístico, todo es un fractal, o sea, somos una parte de un todo. Y además es que cuando lo descubrimos, nos damos en la consulta, es que lo descubres con mucha facilidad y rapidísimamente lo integras. Lo que pasa que es lo que decías tú, las personas normalmente vamos a lo cómodo. Si me lo resuelve una pastilla, ¿para qué? Pero, a ver, yo creo que toda esta situación va a venir para que, digamos, que nos planteemos otras cosas. Ya está en ello. Te quería preguntar, a Sí. raíz de esto precisamente, ¿tú atiendes adolescentes o niños? Como lo sabes, sí. A ver, sobre todo preadolescentes, pero acompañados de los padres, por supuesto. Digamos que es curioso, pero con esto que hablábamos de que llevamos programas, patrones de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, muchas veces estos se despiertan en la preadolescencia, en la pubertad. Entonces, te viene el típico chaval que de repente te dice la madre, es que no sé qué le pasaba en el colegio, es que o le insultan o se ha encerrado debajo de su capucha y no quiere salir de ahí, tiene un comportamiento raro, él nunca ha sido así, entonces es porque en ese momento, como vas a pasar das un paso ya hacia la edad adulta, hacia crear tu propia personalidad, es cuando bajan los patrones que no son tuyos. Y se despiertan. Entonces tú digamos que los exteriorizas, los manifiestas a través de tu comportamiento, a través de tu tal. Entonces, digamos que a través de simplemente un trabajo conductista, pues, no sé, pues por ejemplo en el caso del bullying, ¿no? Bueno, pues castigar al victimario, sin trabajar con la víctima, pero trabajando con la víctima a un nivel muy profundo. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿En qué momento tú te empezaste a sentir víctima? Y además, ¿de quién lo heredas? A ver, no siempre, pero puede haber una historia heredada. Entonces es, en ese momento, mira, yo lo que hago cuando me viene así algún preadolescente, que lo trae a lo mejor la madre o el padre, vas pasando la consulta según el acompañamiento, porque esto no es una consulta ni una terapia, es un acompañamiento. Digamos que en ese momento te empieza a encontrar la madre o el padre, está el adolescente ahí, y entonces yo empiezo a preguntarle a la madre y que me hable y que me cuente y me empieza a contar lo que vivió cuando estaba embarazada de él, lo que le pasó a su madre, a su padre, a sus abuelos, a sus bisabuelos. Y de repente la madre empieza a entrar en el cuerpo emocional y lo que vivió ella de niña a esa edad. Y entonces empieza a emocionar. Y el niño hace ¡pac! La mira y se queda flipado. Ya está trabajando el inconsciente del niño o del preadolescente. Y a lo mejor he pasado toda la consulta a la madre. ¿Me explico? Sí. Pero la repercusión es en el chaval o en la chica. Jo, mamá, ¿y esto por qué no me lo habías claro? Entonces, digamos que, aunque él no es consciente de ello, sí que está en el inconsciente.
Por lo tanto, muchas veces cuando la madre dice, ya, pero es que esto yo no me atrevía, por ejemplo, en el tema de un aborto, antes de haber tenido al hijo, ¿no? Es que yo no me atrevía a contárselo a mi hija. A ver, es que aunque no se lo cuentes, su inconsciente lo sabe. Y su inconsciente va a querer ser consciente. Y para ser consciente va a vivir situaciones que tienen que ver con ello. En el momento que la chica se entera, al revés, en lugar de mirar a su madre con juicio, se siente, pone cara, le aparece una expresión de liberación. Es que está en ese plano inconsciente. Y es que, date cuenta, Micaela, y tú lo sabes, que no hay nada ni bueno ni malo. Todo es el juicio que nosotros le ponemos, la creencia, de acuerdo con lo que nos ha enseñado la sociedad, la familia, le ponemos, pero para el inconsciente no hay nada ni bueno ni malo. Entonces lo que llevamos a la sombra, simplemente con ponerle luz, la sombra no existe. Ya físicamente no tiene una fórmula la sombra, pero la luz sí existe. Entonces en el momento que le pones esa bombilla, o esa velita o esa luz, entonces ya no existe. Simplemente se deshacen muchas veces las Se cosas deshace. con verlo. No hace Así falta es. hacer un gran trabajo, sino, ostras, esto me viene de aquí, chimpún, y se Sí, va. sí. Te quería preguntar, y con esta termino, porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Antes me comentabas de esta chica que atendiste, que era enfermera, que estaba embarazada y tal. ¿Se puede hacer, por ejemplo, trabajos a nivel de mujeres embarazadas? Se me ocurre, pregunto, que no lo sé, para ayudar a que ese feto no venga a lo mejor con tantas cargas y trabajarlo cuando está embarazada desde el vientre y tal, porque claro, tú ya vienes con una historia. No sé si esto se puede hacer. Por supuestísimo, estamos todos conectados. Digamos que da igual que la persona esté embarazada que no lo esté. En el momento que tú, o sea, digamos que la madre es transmisora. Entonces, en el momento que tú resuelves, tu hijo ya no viene a lo mejor con este asunto que tener que resolver. Con lo cual estás ayudando a tu descendencia. Y se puede trabajar, esta persona que estaba embarazada, era una enfermera, no podía tomar medicación, estaba muy desesperada, entonces descubrimos cuál era digamos que tenía un trastorno de comportamiento, ¿no? Un problema psíquico. Y en la consulta, yendo al origen, a la raíz, descubrimos de dónde venía. Entonces, al tomar conciencia, al entrar en contacto con esa experiencia anterior que no era tuya y revivirla, puede ser una vida anterior o puede ser un ancestro, como decíamos antes, ya lo estás liberando, lo resuelves, le pones conciencia, le das una solución y en ese momento ya pierde fuerza. Ya pierde fuerza. Entonces da lo mismo que la persona esté embarazada que la persona ya haya tenido al hijo. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, para el inconsciente el tiempo no existe. Es algo que tenemos en este plano, ¿no? En este plano físico. Entonces, como para el inconsciente el tiempo no existe, todo es aquí y ahora, tú puedes ir al pasado, tú puedes ir a cuando estabas embarazada y puedes cambiar ese proyecto sentido inconsciente que tenías hacia tu hijo, porque digamos que, por ejemplo, si tú estás embarazada y vives un sufrimiento, alguien que se te muere y vives un duelo y unas lágrimas, ese niño probablemente toda su vida a lo mejor tendrá como una tristeza crónica que no todos, ¿eh? O sea, esto no es automático, ¿no? Entonces, no, es que yo viví, se murió mi tal y mi hijo no. No, es que siempre es al revés, es de abajo arriba, no de arriba abajo. Partimos siempre de una situación exagerada que vivimos, ¿no? Y entonces vamos a buscar el origen, pero nunca al revés. No quiere decir que porque lo hayas vivido
tu descendencia lo vaya a tener. Me explico, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces puede volver a vivir ese embarazo y puede transmitirle otra información al hijo. Mira, yo me acuerdo una vez que me vino una chica que además me parece que era médico y trabajaba con problemas sociales, personas que tenían discriminación social. Y recuerdo que vino con su hijo que tenía un problema en los pies, de mucho dolor en los pies. No había ninguna forma desde la medicina, no lo resolvían. Y a ella se le ocurrió venir, ¿no? Yo, de hecho, además tengo también muchos médicos, muchos psicólogos en la consulta. Bueno, y curiosamente, cuando trabajando con la madre me dijo que no tenía relación con el padre, que se llevaba mal con el padre, ¿no? Entonces, yo le dije que viniese el padre a la consulta. Cuando vino el padre a la consulta, había una historia que el padre no había resuelto con su madre, los pies arquetípicamente simbolizan la madre, y le puso en contacto con su hijo. ¿Vale? Al día siguiente me llamó o me mandó un mensaje, un WhatsApp, la madre, para decirme que el niño no quería saber nada del padre, que en el momento que yo estaba pasándole la consulta, el niño le estaba diciendo a la madre, porque yo al padre le hice abrazar al hijo en la hipnosis. Entonces luego me comentó la madre que el niño en ese momento estaba diciendo quiero con papá, quiero con papá. Y la verdad es que se me pone la carne de gallina y explícamelo científicamente. ¿Para qué? Y cárgate tú, que eres científico. Ojalá lo pudiese explicar científicamente. Pero el hecho es así, ¿sabes? Sí. ¿Por qué me lo voy a perder? Qué bonito. Bueno. ¿Y qué más? A ver, que me pierdo, que me voy. No, vaya cierre. Lo vamos a dejar aquí porque si no nos vamos a las 2 horas o 3. Pero yo quiero que vuelvas, Ana, que tienes mucho para contarnos. Sí, sí. Quiero hacer también una entrevista sobre regresiones, que eso da para mucho tema también, y otra del transgeneracional, para que desmenucemos un poco más los árboles genealógicos y nos puedas contar casos. Y estoy segura de que con lo que hemos hablado hoy, muchas personas se van a ver reflejadas y les puede servir para decir, ostras, esto me ha pasado a mí, o esto me puede venir de aquí, de esto de mi madre que has comentado. Esa es la idea. Hay que indagar, hay que explorar. Exacto. Hay que explorar, partiendo siempre de algo, hay que explorar. Hay que buscar esa parte, hay que ir a lo intrascendente. Tirar del hilo. O sea, a lo trascendente, al intangible, quiero decir. Sí. Pues bueno, ha sido un placer, Anita. Y yo igualmente. Muchísimo que has estado hoy. Y bueno, agradeceros a todos vosotros que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando. Dejadnos, por favor, preguntas para Ana, acribilladla preguntas, consultas, ponerse en contacto con ella. Yo cuando acudí a ella, pues fue por algo que me sucedía y lo que fui a pedirle una opinión. Oye, Ana, ¿tú crees que esto con bio lo podemos ver? Y fue tal cual. A veces es simplemente que os llegue la inspiración de decir, pues esto que me pasa voy a preguntar a ver si con bio lo puedo resolver. Y hay miles de opciones. Hay que probar, no se pierde nada. No pierdes nada. Además, digamos que siempre lo que vas a hacer es sacar, expresar, pero no te vas a llevar con algo que tú no tenías. Pero todo lo contrario sí. Liberar y vivir mejor, que de eso se trata, vivir mejor, más tranquilos, más felices y más plenos. Eso es. Pues Ana, muchísimas gracias. Bueno. Y nos vamos a ver muy pronto otra vez. Sí. Nos vamos a ver muy pronto otra vez, que hay mucho para compartir. Vale, de acuerdo. Bueno. Un abrazo y un beso. Besito muy grande. Chao. Nos vemos pronto. Hasta pronto a todos. Hasta la próxima sesión. Adiós. Adiós.